Radio Fe Latina presenta A la Luz de la Palabra, un encuentro con el Evangelio del domingo. Miguel Carreras reflexiona y Fabián Gómez pregunta. Y juntos nos preparamos para la fiesta litúrgica. Parte de mi vida siento que está desorientado o desubicada. ¿Qué es lo que trato de ocultar a los ojos de los demás? ¿Qué es lo que me cuesta reconocer de mi propio ser? Eso que ni siquiera me gusta recordar. El primer paso es invocar al Espíritu Santo para poder verlo y tratar de reconocerlo, mirarlo de frente. Luego, poco a poco, aceptarlo como parte de tu vida y conversar con el Espíritu Santo sobre eso. Si conversando con él realmente puedes decirle que quisieras liberarte de eso, entonces ya has comenzado el camino de liberación. Solo es necesario que sigas pidiéndoselo cada día y que comiences a intentar dar pequeños pasos para cambiar. Se trata de ejercitar lo que sería la virtud opuesta a eso que te fue desagradable. No te desanimes si vuelves a caer. Si por cada paso hacia adelante das uno para atrás. Eso sucederá hasta que te convenzas de que es mejor vivir de una nueva manera y estés cómodo con esa nueva vida. Para motivarte a dar esos pasos, es bueno que te preguntes con sinceridad: ¿qué es lo que quiero hacer crecer en mí? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Qué estilo de vida quiero alcanzar? ¿Me conforme como estoy viviendo o necesito un cambio? Pero también es indispensable que le pidas luz al Espíritu Santo para que Él te ayude a reconocer lo que debe ser y cómo debe ser. Nadie sabe mejor que Él lo que cada uno de nosotros tiene que llegar a ser, esa identidad única, irrepetible, que nadie puede copiar. Por eso, es muy sano detenerse a pedirle a Él la luz para ver quién es uno en realidad, quién debe llegar a ser. A ti levanto mi alma, Dios mío, en ti confío, que no sea confundido. Muéstrame tus caminos, Señor. Enséñame tus sendas. Guíame en tu verdad. Enséñame que tú eres el Dios de mi salvación. Amén, amén, amén. De esta manera, queridos hermanos, queridas hermanas, queridos amigos, queridas amigas, de esta manera, con este intento de adentrarnos en nosotros mismos, en esta reflexión personal que podemos hacer comunitaria, porque hemos ido elaborando una comunidad orante, itinerante entre ustedes y nosotros, valiéndonos con este medio tan eficaz, tan herramienta, tan atractiva, tan importante como lo es Radio Fe Latina, para haber organizado una comunidad entre ustedes y nosotros que tratamos semanalmente de que el entusiasmo se note y dejar lo mejor que podemos dar para que ustedes reciban el mensaje de la palabra del Señor del mejor modo posible, de la mejor manera posible. Esa palabra que es el faro que ilumina, esa palabra que es la voz que alienta, esa palabra que nos da una mano para levantarnos cuando desfallecemos en el camino, esa palabra que es esperanza frente a tanto abatimiento, esa palabra que es luz frente a tanta tiniebla, esa palabra que nada más y nada menos es vida frente a tanta muerte. Así estamos compartiendo junto a todos ustedes, promediando este mes de noviembre,
promediando este año tan complejo, tan complicado, como lo ha sido, como lo es el 2022, como seguramente lo fue el 2021, el 2020, el 19 y serán los posteriores, a menos que tengamos la fortaleza, tengamos la sabiduría, podamos poner en práctica esa virtud de entregar la vida, nuestros proyectos, nuestros anhelos, nuestros deseos en las manos del Señor, y que Él nos vaya conduciendo, Él nos vaya guiando, Él nos vaya llevando por aquellos lugares que son los mejores para nosotros. Los tiempos son malos. Cuando nosotros comenzábamos, lo hacíamos en plena pandemia, y más allá que la pandemia parece ser un triste recuerdo, un recuerdo cercano, pero de esos angustiantes, al fin, tal vez la pandemia haya dejado de lado, lo que siguió no ha sido muy grato, que digamos, a menos que, y esto es interesante poder repetirlo como si estuviéramos en un videográfico y resaltarlo en mayúscula o ponerlo en letra negrita, como para poder diferenciarlo bien, a menos que entreguemos nuestros días, nuestras vidas al Señor. Estamos entonces en este encuentro semanal, este intento de hacer un alto en las actividades cotidianas de Radio Fe Latina, este espacio semanal a la luz de la palabra. Esta semana de noviembre tendremos presente este lunes 14 a los santos Serapios y Lorenzo O'Toole, el martes 15 de noviembre a San Alberto Magno, el miércoles 15 de noviembre a Santas Margaritas de Escocia y Gertrudis, el jueves 16 de noviembre a los santos Roque González, Alfonso Rodríguez y Juan del Castillo, y el viernes 17 de noviembre a la dedicación de la Basílica de San Pedro y San Pablo. Como repetimos, porque la radio es repetición, más allá de evocar a aquellos que nos precedieron en el camino de la santidad, todos y cada uno de nosotros estamos llamados a caminar de acuerdo a nuestros tiempos, de acuerdo a nuestros carismas, nuestros llamados, nuestros talentos. También nosotros estamos llamados a recorrer esas sendas de santidad como lo han hecho quienes nos precedieron. Radio Fe Latina entonces nos ha convocado, nos ha congregado, nos ha abierto sus puertas una semana más, una vez más, a la luz de la palabra. Nos está esperando este 33º domingo durante el año, 13 de noviembre de este año 2022, donde la liturgia nos va a proponer el Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículos 5 al 19. Y como algunos, hablando del templo, decían que estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas votivas, Jesús dijo: de todo lo que ustedes contemplan, un día no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Ellos le preguntaron: Maestro, ¿cuándo tendrá lugar esto? ¿Y cuál será la señal de que va a suceder? Jesús respondió: tengan cuidado, no se dejen engañar, porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo: soy yo, y también el tiempo está cerca. No lo sigan. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, no se alarmen. Es necesario que esto ocurra antes, pero no llegará tan pronto el fin. Después se les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, pestes y hambre en muchas partes. Serán también fenómenos aterradores y grandes señales en el cielo. Pero antes de todo eso, los detendrán, los perseguirán, los entregarán a las sinagogas y serán encarcelados. Los llevarán ante reyes y gobernadores a causa de mi nombre.
Esto les sucederá para que puedan dar testimonio de mí. Tengan bien presente que no deberán preparar su defensa, porque yo mismo les daré una elocuencia y una sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir. Serán entregados hasta por sus propios padres y hermanos, por sus parientes y amigos, y a muchos de ustedes los matarán. Serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero ni siquiera un cabello se les caerá de la cabeza. Gracias a la constancia, salvarán sus vidas. Esto que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios, pertenece al Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículos 5 al 19. Es el texto que la liturgia nos está proponiendo para este 33º domingo durante el año, 13 de noviembre de este año 2022. Sobre este texto va a ser las consideraciones semanales, generosas, desinteresadas, abundantes, con el entusiasmo que es propio en él, el señor Miguel Carreras. Miguel, una vez más, encontrarnos contigo, con Silvia Patricia, tan importante para este espacio a la luz de la palabra, tan importante, tan silenciosa en la operación técnica, en la musicalización. Un gusto encontrarnos contigo para compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. ¿Cómo va? Bienvenido. Y va muy bien, siempre te digo lo mismo, Fabián, es que en realidad va muy bien. Y en este caso, en estos días domingos en que compartimos esta luz de la palabra, bueno, sabemos que a la luz de la palabra, a la luz de la luz, en nosotros se manifiesta con mayor plenitud. Esta luz que es la vida, y la vida que ha puesto Dios en el corazón de cada uno de aquellos que escuchamos esta palabra, que creemos en esta palabra y consecuentemente que hacemos en conformidad con lo que la palabra de Dios nos dice. Siempre tenemos en cuenta aquella frase de María, ¿no es cierto?, en las bodas de Caná, cuando dijo a los sirvientes, enviándolos a Jesús, hagan como Él les dice. Esto permanece para siempre, Fabián. Hagamos como el Señor nos dice, pero hagamos. Siempre el verbo que utiliza nuestro Señor es en carácter imperativo, Vayan y hagan, síganme, vengan y vean. El Señor es drástico, es definitivo en todo aquello que dice. Y lo que dice es lo que nos manda. Y nos manda porque tiene la autoridad, porque es el Señor. Y nosotros somos servidores del Señor. De un Señor paradojal. Fíjate vos, un Señor que viene a servir a los servidores, que viene a ser siervo de todos, siendo el Señor de todos. Siervo de todos, y sirviéndonos hasta poner la vida por todos, hasta la muerte. Y en el caso concreto, que históricamente es comprobado también, en el caso concreto de nuestro Señor Jesucristo, Dios en su naturaleza asumida desde el punto de vista de la humanidad que asume, bueno, pone la vida hasta la muerte y muerte de cruz, muerte de esclavo. No muerte de amo, de libre, no, muerte de esclavo. En el Imperio Romano la pena de muerte era la cruz para aquellos que no eran libres, que eran esclavos, servidores. Esa condición, ese carácter asumió nuestro Señor Jesucristo respecto de su relación con todo el género humano. Bueno, vamos a entender esto. Tenemos que entenderlo, Fabián, porque si no vamos a terminar buscando siempre el refugio en aquello que llamamos, que el Señor llamó los reinos de este mundo. Y el refugio definitivo, verdaderamente refugio, está en aquel que puede con seguridad absoluta, con la seguridad de la vida y de la vida plena, refugiarnos en su amor. Ahí tenemos la seguridad plena, absoluta de aquello que buscamos y que en definitiva nos dará el Señor, en la consumación de su operación transaccional en nosotros. Vamos a ver este Evangelio. Fíjate vos, Fabián. Acá comienza diciendo... Complicado, por cierto, de alguna manera,
Sí, Evangelio. sí, vos sabés que estamos ingresando, este es el domingo 33 de este calendario litúrgico, sí, nos faltaría el próximo domingo, ¿no es cierto? El 34 y consumaríamos, culminaríamos ya el análisis de este calendario litúrgico, la fiesta de Cristo Rey. Y hoy vamos a ver, tienen carácter teológicamente llamados escatológico estos relatos. Escatológico, ¿qué es la escatología? Y la escatología es como su palabra lo indica, ¿no es cierto? Es el estudio, el conocimiento de los últimos acontecimientos. Y cuando hablamos de los últimos acontecimientos, generalmente los exégetas bíblicos terminan, sí, apelando más bien al carácter apocalíptico de los mismos, que evidentemente sí lo tienen. Lo sabemos también nosotros, lo hemos visto ya en el año anterior, pero de todas maneras vamos a verlo a la luz justamente de esta condición que asume el Señor en nosotros y que asumimos a su vez nosotros en el Señor, porque Él viene a nosotros precisamente a transformarnos. Así como Dios se hizo hombre, dicho en términos muy rápidos, también el hombre termina participando de la naturaleza divina. Porque el resultado final es que la unidad, el criterio del reino de la unidad, no el de la separatividad, como prevalece en el mundo, ¿no es cierto?, a partir de Babel, Babilonia, confusión, dispersión. No, acá hay unidad. Pentecostés es lo contrario de Babel, de Babilonia. Lo vemos en el lenguaje apocalíptico, lo vamos ahora ya aquí también a transferir al análisis de esto que vamos a ver ahora. Escatológico, los últimos acontecimientos. Sí, estaban algunos contemplando el templo de Jerusalén. ¿Y qué decían respecto del mismo? ¡Qué hermoso! ¡Qué piedras! Sí, qué adornos. Parece que era realmente una construcción maravillosa. El templo de Jerusalén era donde se oficiaba el culto en conformidad con lo que estaba establecido en la ley de Moisés, la ley de Dios en definitiva. Se hacían las ofrendas, los sacrificios y holocaustos, todo aquello, ¿no es cierto?, que hacía el culto litúrgico en esta religión que era seguida, uno diría al pie de la letra, sí, justamente al pie de la letra, por los israelitas. Ahora fíjate vos, frente a tanta belleza, desde el punto de vista edilicio que se contemplaba, las palabras de Jesús, sí, en realidad no son tan entusiasmantes. De todo esto tan bien hecho, piedra sobre piedra, no quedará nada. No quedará justamente piedra sobre piedra. Todo se derrumbará, todo se vendrá abajo, todo desaparecerá. ¿No te hace acordar, Fabián, un poco a la Torre de Babel, cuando se pretendía llegar al cielo construyendo un zigurat, una torre de piedra? Sí, en realidad el sentido de la piedra, cuando le damos el sentido que tiene desde el punto de vista espiritual, no es precisamente, sí, está ilustrado parabólicamente con la piedra literal. Una piedra es algo duro, sólido, resistente, puede ser fundamento sólido, sí, pero eso debe ser, ¿sabes qué?, lo que es el Señor en todos nosotros, la base, el sustento de la vida, algo que en su carácter verdadero espiritual es aquello que nos contiene, nos sostiene, nos conduce como pilar que nos guía con una robustez que nunca deja de ser hacia la plenitud del lugar al cual nos dirigimos, que es el lugar al cual nos conduce el Señor, el lugar de la vida. Bueno, de ese templo parece que no quedaría nada, piedra sobre piedra. Bueno, en esta semana hemos visto en uno de los evangelios cómo Jesús le dice a los judíos: tiren abajo este templo y yo lo reedificaré en 3 días. La conclusión de los judíos, ¿cuál era? ¿Cómo este hombre dice que va a reedificar en 3 días
cuando Herodes tardó 46 años en construir el templo. Levantarlo, tal cual. El levantarlo. Era el templo que estaban contemplando con admiración aquellos que lo observaban, entre los cuales estaban los discípulos de Jesús, realmente maravillados, ¿no es cierto? Claro, Jesús hablaba justamente de lo que estamos diciendo ahora, del templo de su cuerpo. Otro dato que podemos agregar escrituralmente hablando, y sobre todo en el nivel de la revelación, en otro diálogo de Jesús, en este caso con la mujer samaritana, el Señor, por supuesto, siempre como transgresor, conversando en la calle con una mujer, y encima samaritana, prohibido por la ley, según la letra malentendida, claro. La mujer samaritana le preguntaba a Jesús, ¿pero dónde debemos adorar? ¿En qué templo? ¿Aquí en Samaria o en Jerusalén? ¿Y qué le dijo Jesús? Ni en Samaria ni en Jerusalén. Día llegará en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Esa es la adoración. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Nosotros somos el lugar donde quiere instalarse el Señor para el verdadero culto. El que busca sacrificio y holocausto no te agradaron, dice el profeta, mas me preparaste un cuerpo, Señor, y heme aquí para hacer tu voluntad. Aquí, para hacer tu voluntad. ¿Se entiende eso? Parece que no lo entendían del todo. ¿No lo entendió Pilato? No. Mi reino no es de este mundo. No es como los reinos de este mundo. Los reinos de este mundo pasan uno detrás de otro, no permanecen. Y pasan de la peor manera, como en este discurso escatológico nos va a adelantar el Señor. No quedará piedra sobre piedra, no quedó piedra sobre piedra. Recordemos que de ese templo de Jerusalén queda en este tiempo actual, pasaron 21 siglos, el llamado Muro de los Lamentos. Es como un recordatorio de que estuvo un templo ahí. Es un lugar donde se juntan musulmanes, cristianos y judíos, justamente. O sea que en Israel hay 3 religiones, por así decirlas, que son 3 religiones monoteístas: el Islam, el judaísmo y el cristianismo. Bueno, todas tienen la misma base, por supuesto, que es la Sagrada Escritura, lo que llamamos el Antiguo Testamento. Nada más que los judíos no utilizan el Nuevo, sino salvo algunos grupos que son, digamos, judíos mesiánicos. Los hay, sin duda. Los hay también en Israel. Los hay por todo el mundo, no son muchos. Pero son judíos que creen en el Mesías, que creen en Jesús. Y el Islam, sí, leen el Antiguo Testamento, igual que los israelitas y que los cristianos. Y también aceptan a Jesús como un profeta, pero no pasan de ahí. Y tienen una verdadera devoción por la Virgen María. Bueno, toda la base es la Sagrada Escritura, el Antiguo Testamento. Bueno, pero ¿y el templo de Jerusalén? Quedó el Muro de los Lamentos, para lamentarse, lamentable realmente. ¿Y el verdadero culto se está ejerciendo entonces? Sí, cada uno de nosotros, como dijimos al principio, el que recibe la palabra, la vive, la encarna, como el Señor, que era la palabra, encarnó nuestra naturaleza humana. Bueno, nosotros dentro de esta nuestra naturaleza humana, caída, vencida, desgajada del árbol de la vida, sí, si asumimos la palabra también la encarnamos y vivimos verdaderamente la vida nueva, la vida de Cristo resucitado, la primera resurrección, la resurrección espiritual, la resurrección en el alma. Cristo vive en nosotros, como dice el apóstol San Pablo. No vivo yo, Cristo vive en mí. Cristo murió, Cristo resucitó en su naturaleza humana. Él es la vida, Él es nuestra vida, Él vive en nosotros. Para mí vivir es Cristo y morir ganancia, dice el apóstol. Y todo cristiano, templo del Espíritu Santo, adorador de Dios en espíritu y en verdad, debe ser testigo de estas cosas, dar el testimonio a través de una conducta en tal carácter
y ser finalmente el templo que Dios hace. Todo lo demás es figurativo, Fabián. Todos los demás templos. Y fíjate esto que está advirtiendo Jesús en su discurso escatológico, se cumple también histórica, literalmente, en Jerusalén. En el año 70 después de Cristo, el general Tito, que era un general romano, invadió frente a la rebeldía de los israelitas, muchos celotes, patriotas que luchaban contra la dominación romana, invade definitivamente por orden, se supone, de Calígula, más o menos en ese tiempo, ¿no?, emperador de Roma, y invade y destruye Jerusalén y abajo con el templo, y bueno, ahí los israelitas tienen que huir despavoridos porque hubo una matanza de lo más cruel. Y ocurrió lo que conocemos históricamente, la famosa diáspora, la dispersión del pueblo israelita. De ahí que a partir de entonces, y fíjate vos, pasaron 2000 años más o menos, siguen los israelitas, en Israel sigue, sí, se conserva. Todavía no es el estado tan extenso como entonces, pero está. Ahora, los israelitas en todos los lugares del mundo, sí, configurando distintas, ¿no es cierto?, grupos, permanecen hasta el día de hoy. ¿Han padecido persecuciones durante el tiempo histórico? Sin duda que sí. Sabemos, son muchas, no vamos a ingresar ahora en eso. Pero esto ya es una figura. En Jerusalén ocurrió literalmente esa destrucción. Se vino abajo el templo, no quedó piedra sobre piedra. Fue destruido el templo, dispersión de los judíos. Pero hubo quienes permanecieron. ¿Quiénes permanecieron? Recordemos que los primeros cristianos proceden de Israel. El Señor era israelita según la carne. Nuestro Señor Jesucristo era de la tribu de Judá. La Virgen María, la que engendró en su seno al Hijo de Dios, al Verbo encarnado, era judía, era israelita. Los primeros apóstoles fueron israelitas. La raíz de la Iglesia de Cristo es israelita. ¿Fueron perseguidos? Sí. ¿Por proclamar qué cosa? La verdad, la proclamación de la verdad de la vida. ¿Fueron perseguidos? Sí, primero en Israel, sabemos, pero después en todos los pueblos paganos que rodeaban a Israel, comenzando por Roma, donde ahí la persecución fue feroz. ¿Cuántos murieron mártires, testigos hasta la sangre, nivel cardenalicio? ¿Cuántos verdaderos cristianos? Esos mártires que hoy recordamos. ¿Y durante cuántos siglos además? Fíjate vos que la primera catedral o iglesia así, edificada, a la manera en que lo utilizamos hoy actualmente como templo, para congregarnos como comunidad cristiana, adorante y obrante y orante, de lo que nos manda hacer el Señor, fue recién en el siglo IV. Hasta entonces los cristianos dispersos, huyendo, reuniéndose en casas, a escondidas, perseguidos, pero siempre firmes dando testimonio, creyendo en las palabras del Señor. Ni uno solo de vuestros cabellos será tocado. En aquellos días no se preocupen ni siquiera por lo que van a decir, porque yo pondré palabras en vuestra boca, palabras que serán irrefutables en vuestro testimonio delante de reyes, delante de jueces. Como tenemos testimonio a propósito de esto en tantos lugares que registran históricamente el hecho. Y esto va cumpliendo. Uno diría, bueno, estamos leyendo ahora este capítulo en la profecía de Lucas, ¿no es cierto? En la profecía, sí, en el Evangelio, digamos, de Lucas, ¿no? Y lo presenta Jesús como algo que va a ocurrir y ha dado pie en interpretaciones, sí, literales de modo peligroso y sobre todo por parte de muchos, vamos a llamarle cristianos también, supuestos profetas, así se autotitulaban, como ya ocurrió en el caso de Jesús. Cuando apareció Jesús, el Mesías, nuestro Señor, hubo otros que también se titulaban así propios como el Mesías anunciado.
Entre ellos Judas Gaulonita, por ejemplo, un personaje que sí, en el tiempo de Jesús precisamente se autotitulaba como el Mesías, tuvo seguidores, pero se dispersó enseguida, terminó en la nada. La mentira tiene patas cortas, ¿no es cierto? Pero durante todo este tiempo histórico, ¿cuántas veces, Fabián, no hemos escuchado a tantos predicadores una frase popular: se viene el fin del mundo? Se cumple, están pasando. Mire, se alza reino contra reino, nación contra nación, guerras en un lugar y en otro, hay terremotos, sí, hay maremotos, signos en los cielos, sí, espantosos. Lo más espantoso generalmente es la manera de profetizar que tienen algunos profetas temerarios, vamos a ponerle profeta entre comillas, ¿no? Que salen a buscar, no a evangelizar, a buscar prosélitos, a hacer números, a querer fundar grupos nuevos, seguidores suyos, no discípulos de Jesús, no miembros de la Iglesia como cuerpo de Cristo que adoran en espíritu y en verdad, sino seguidores, prosélitos de ellos, para formar grupos de los cuales se jactan cuando ven que el número de los mismos va creciendo y pueden poner de manifiesto que lo que ellos dicen genera este fruto mentiroso, que es el de aquellos seguidores de falsas interpretaciones proféticas. El Señor ha de venir, Él lo dijo, recordemos. Ahora, no fijó día ni hora. Más aún, cuando los discípulos le preguntan antes de la ascensión a Jesús: ¿estás restaurando ahora el reino de Israel, Señor? ¿Qué dijo el Señor? ¿No les he dado a conocer a ustedes el día y la hora que el Padre tiene en su sola autoridad? Respecto del día y la hora, ni el Hijo del Hombre, ni el Hijo lo sabe, ni los ángeles del cielo, solamente el Padre. Y uno dirá, pero ¿cómo tampoco lo sabe el Señor? ¿Cómo puede ser? Está hablando como hombre desde ya, no, como hombre no, como Dios sí, y como Dios va a venir, porque como Dios lo sabe, lo que es del Padre es del Hijo, lo que es del Hijo es del Padre, y va a venir a establecer la justicia que promete, que ya la está haciendo aquí ahora, a los verdaderos adoradores, los que adoran en espíritu y en verdad, y este es el plan que tiene todo cristiano y por el cual debe preocuparse en cumplirlo, en el servicio como servidores que somos de este reino del servicio, andando como anduvo el Señor en el mundo, sirviendo como sirvió el Señor y sirviendo en el amor para hacer fruto, como hizo aquel que por otra parte antes de ascender nos mandó. En Galilea se acercó a los suyos, resucitado, toda autoridad me ha sido dada tanto en los cielos como en la tierra, le dijo a todos ellos, a los apóstoles: por lo tanto les mando, vayan y hagan fruto de toda la tierra, discípulos míos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a observar todas las cosas que yo les he mandado. Amar, eso nos manda el Señor. Eso es aquello por lo cual tenemos que ocuparnos, sin preocuparnos, ocuparnos ahora, porque nos va la vida, Fabián, como decimos siempre. Y para una escatología auténtica, en nosotros mismos se verifica espiritualmente la concreción de estos últimos tiempos. Cuando cada uno se va acercando en el momento de su partida de este cuerpo, de este tiempo, ¿no es cierto?, de esta historia, y tiene en sí propio el testimonio a propósito de la lectura introductoria que hiciste al principio, Fabián, ¿no es cierto?, respecto del Espíritu Santo. El Espíritu mismo nosotros va dando testimonio de lo que el Señor va haciendo, y nos vamos dando cuenta porque lo vemos en conformidad con lo que nos muestra el Señor espiritualmente, que se acerca el fin deseable, y finalmente deseado por todos nosotros, porque es el momento de pasar del mundo al Padre, de pasar de este esquema temporal, terrenal, de la mortalidad, por el
el tema de la conversión por lo que viene a ser nuestro Señor, Dios en Cristo Jesús, para quitarnos definitivamente de un lugar que no es el nuestro ni el establecido por Dios desde el principio cuando nos hizo, y llevarnos a ese lugar. Ese será el verdadero fin. Después el fin de los tiempos, tal cual nosotros humanamente tantas veces lo imaginamos y nos equivocamos entendiendo mal el lenguaje profético, veterotestamentario y neotestamentario, lo entendemos mal, por eso nos equivocamos. Déjelo en manos del Señor. Él tiene la plenitud de la autoridad. Él sabe cuándo va a venir y cómo lo va a hacer. Muy bien, con la generosidad y el entusiasmo que lo caracteriza, ha hecho este primer segmento con la profundidad muy propia de un hombre sabio del Señor, como lo es el señor Miguel Carreras, quien creemos que tiene bien ganado un descanso y que le demos la bienvenida y le permita trabajar, le permitamos trabajar y lucirse ahora en la elección musical a Silvia Patricia. Esta interpretación de Javier Bru, Piedra sobre Piedra. Como algunos ponderaban la solidez de su gran templo y las ofrendas que adornaban con belleza el monumento, él les dijo: vendrán días en que todo esto que admiras será todo derrumbado y sufrirán por causa mía. Sobre piedra, de todo esto que hoy admira, más de uno de sus cabellos caerá por causa mía. No habrá piedra sobre piedra, de todo esto que hoy admira, más si perseveran firmes hallará eterna vida. Preguntaban al maestro y él les dijo: habrán mesías falsos, no crean en ello. Será un reino contra otro, hambre, guerra, terremotos y señales en el cielo, mas no vendrá vida al miedo. Habrá piedra sobre piedra, de todo esto que hoy admira, más de uno de sus cabellos caerá por causa mía. Habrá piedra sobre piedra, de todo esto que hoy admira, más si perseveran firmes hallará eterna vida. Perseguidos y apresados ante reyes y juzgados, si al seguirme son odiados, de mí habrán testificado. No preparen su defensa, palabras pondré en su lengua, no habrá ni un solo adversario que les diga lo contrario. Habrá piedra sobre piedra, de todo esto que hoy admira, más de uno de sus cabellos caerá
Qué hermoso tema, ¿eh? ¿Cómo nos ilustran estas? Son docentes, siempre decimos, estos temas musicales. Patricia, son docentes realmente. Vos fíjate, y qué bien interpretado realmente. Este hombre, un cristiano, por supuesto, es uno de los grandes cantantes de estos temas musicales, Fabián, yo creo, ¿eh? Muy bien. Ahora, bien, Miguel, después de este piedra sobre piedra de Javier Bru, ingresando en el segmento final, la media final de nuestro encuentro a la luz de la palabra. A ver, está claro que el Evangelio de Lucas, presentado para este 33º domingo durante el año, tiene la suficiente tela para cortar, como decimos vulgarmente. En algunos de los pasajes introductorios, Miguel, vos mencionaste que era un lenguaje escatológico, ¿sí? Ahora, sacanos de una duda. Esto del lenguaje escatológico, ¿sí? ¿Es de la familia de lo apocalíptico? ¿Lo escatológico va por una parte y lo apocalíptico por la otra? ¿Cómo tomarlo uno y lo otro, Miguel? Bueno, lo escatológico, habíamos dicho, pertenece al examen, análisis de los últimos acontecimientos. Bien. Los últimos acontecimientos, uno dirá, bueno, los acontecimientos finales son los que redondean todo un tema, ¿no es cierto?, que es el que venimos desarrollando, y así lo entiende la Iglesia, por supuesto, y así lo muestra también las Sagradas Escrituras. Evidentemente, sobre el final de los capítulos que vemos en los Evangelios, el Señor se refiere de esta manera a estas cosas sobre las cuales nos está enseñando. Ahora, uno dice, bueno, es que los acontecimientos escatológicos son apocalípticos. La palabra apocalipsis es un término griego, en realidad quiere decir revelación. Revelación. En el libro del Apocalipsis, que es el último libro del Nuevo Testamento, se está mostrando la finalización, la consumación, a partir de la revelación que nos hace el Señor ya desde la gloria, nos hace a todos los cristianos, a toda la humanidad, de lo que acontecerá en el mundo desde el mismo principio en que el mundo fue establecido, fundado por el Señor, por Dios, hasta la consumación de todo aquello que hace Dios en el mundo que ha creado y que tiene desde ya un final glorioso. Siempre hablamos de la gloria como consumación de esta vida temporal a la cual vamos nosotros, siguiendo las pisadas, los caminos que el Señor nos va marcando, y llegamos finalmente a esta gloria, a esta plenísima luz, luz de la luz, luz en la luz, en la cual la plenitud de la gloria es la plenitud de la vida, lo que el Señor hace. Lo que por ahora nosotros no conocemos todavía. Sí lo vivimos por la fe como anticipo. Sí lo creemos por la fe como anticipo. Pero la fe es algo que Dios nos da gratuitamente, es una gracia, un regalo, un don. Después nosotros mismos vamos a comprobar la veracidad de esta fe, de esto que nos revela Dios por la fe. Y finalmente, bueno, en nosotros mismos se mostrará en esa transformación que viene a ser Dios, quitándonos de la muerte para llevarnos a la vida y su plenitud, se mostrará la veracidad de estos relatos apocalípticos, la plenitud de la revelación. La plenitud de la revelación es que la vida del hombre termina en gloria, que el hombre termina siendo lo que Dios hizo. Y lo que Dios hizo fue al hombre imagen y semejanza suya, y no menos que esto. Y Dios lo hace. Lo sigue haciendo a través de los siglos, en aquellos que verdaderamente siguen el camino que el Señor muestra, ese camino interior, nuevo, vivo, espiritual, y llegan finalmente, sí, a la gloria y su plenitud que el Señor consumará en la final venida, que es lo que aguardamos, ¿no es cierto?, como consumación, ya como conclusión gloriosa de todo esto. La vida termina en la gloria, en la plenitud, nunca en la muerte. La muerte no es la vida, la muerte no es la supresión de la vida, la muerte no es la vida nada más, pero como Dios la hace, no como la imaginamos muchas veces, a la manera del árbol del conocimiento.
No, es a la manera de la revelación. Adelante. Bien, ahora bien, nosotros muchas veces solemos utilizar en estos encuentros semanales, a través de Radio Filatina, Miguel, la palabra, bueno, muy humano por cierto, muy humana mirada, muy humana interpretación, muy humano, ¿sí? Si vos ves con ojos de Miguel, con ojos de Fabián, ¿sí? Como si uno leyera este texto de Lucas, ¿sí? Y era la sensación que es un cuadro escapado de alguna película de terror, ¿sí? Si lo mirás desde el punto de vista humano, sin el agregado fundante y fundamental de la fe, ¿sí? Es como que este texto mete miedo, en última instancia, en primera instancia, Miguel. Y sí, si vos te quedás en la letra, sí. Y es un poco lo que pasaba, digamos, con Israel, como pueblo de Dios, pueblo elegido en figura. Vos fíjate que ellos recibieron una ley que era la ley de Dios, por lo tanto justa, santa y buena. Y debía ser entendida a la luz del Dios que nos mandaba hacer algo, que era el cumplimiento de algo que nos iba a devolver a la vida, que solamente es posible en Dios y Dios la quiere en nosotros de la manera en que Él nos va enseñando para llegar justamente a la conquista y posesión de la vida. Pero no la entendían. Y entonces la ley de Moisés terminaba siendo impracticable, porque mirada con ojos humanos nos estaba acusando permanentemente de que éramos incapaces de cumplir una ley divina, justa, santa y buena. Éramos incapaces de amar, Fabián. Recién cuando en Cristo de Jesús se revela el misterio oculto desde los tiempos y edades, ¿cuál es ese misterio? Ese misterio que por la sabiduría divina en nosotros comenzamos a descubrir, porque Dios los descubre quitando el velo de nuestra ignorancia en el orden exegético interpretativo de la palabra. Entonces empezamos a darnos cuenta que todo lo que tenemos que hacer, como diría San Agustín, ama y haz lo que quieras. Amar hay que hacer. Pero por temor no, es por amor. Todavía donde hay temor no hemos sido hechos perfectos en el amor. Y leemos en general con temor estos relatos escatológicos porque lo imaginamos literariamente, Fabián. Y entonces, cada uno, no tan literariamente, porque evidentemente en el mundo vemos lo que hago con... Basta agarrar un libro de historia. Sí, reino contra reino, nación contra nación, persecución contra los cristianos, muertes de la peor forma. Todo eso es cierto, sí. Pero que a la luz de lo que el Señor utiliza como elementos ilustrativos, podemos inferir desde el carácter espiritual que tiene la enseñanza divina, que esto también se da, y no es que Dios lo haga, porque no lo hace Dios, lo hace el hombre. El hombre lo hace, y no por amor precisamente, lo hace por odio, por contienda, por conflicto, como resultado de lo que surge de haber comido del árbol prohibido. Esta es la conducta, el criterio de separatividad contra el criterio de unidad que busca Dios y que consuma por la Iglesia en Pentecostés. Unidad en el amor, unidad en la vida. En Babilonia, Pentecostés, una figura que con frecuencia, lo vamos a analizar probablemente en su momento en el libro del Apocalipsis, aparece sí la conducta del mundo como una conducta babilónica, Babilonia la grande, la madre de las rameras. Entonces todas estas figuras terroríficas, ¿no es cierto?, que quedan impresas en la mente de aquel que busca, y lamentablemente queda preso de la letra, no sale de ahí. Pero precisamente por eso viene a nosotros el Espíritu Santo, para mostrarnos y guiarnos a la plenitud de la verdad, que está en Dios y no está en la actividad humana, que es la que desempeña este rol histórico, ¿no es cierto? Lo que se muestra a través de estas terriblezas que pasan en la historia de la humanidad, del mundo. El Señor las está utilizando como elemento
figurativo para que entendamos, ¿no es cierto?, que fuera de aquello que Él nos viene a comunicar, no hay otra cosa que nos conduzca a la vida, que no esperemos en esta realidad que no sirve, que no alcanza, que desaparece, que termina en polvo y silencio. De la peor manera, por otra parte. No, cuando tengamos que defender la postura que solamente puede hacer el cristiano veraz, el Señor mismo pone palabras en nuestra boca, ilustra nuestra mente cambiada, nuestro espíritu. Y entonces esas palabras que son las de Jesús son irrefutables, inclusive delante de las autoridades mayores de este sistema que místicamente llamamos el mundo y que es todo aquello, Babilonia, Babel, confusión, bueno, todo aquello a la luz de lo cual debemos interpretar después cada caso en particular, naturalmente, ¿no? Pero terminemos de temblar frente a estas terriblezas en conformidad con interpretaciones humanas, demasiado humanas, y vayamos al núcleo de la revelación divina. Y ahí vamos a encontrar la verdad de todo esto. Pero mientras tanto no formulemos teorías, profecías imaginarias, temerarias, Guardemos silencio frente a aquello sobre lo cual todavía no tenemos el vocabulario adecuado y suficiente para poder ilustrar desde la palabra convenientemente a todos aquellos que siguen firmemente este camino de fe. Estamos en el mundo, vamos a seguir conforme a la fe. Fabián. Jesús respondió: tengan cuidado, no se dejen engañar, porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo soy yo, y también el tiempo está cerca. No los sigan. A ver, esta es una imagen que Me parece, Fabián, que se perdió un poquito. A ver si estás por ahí. Bueno, sí, lo que estabas diciendo vos, Fabián, en realidad se corresponde con esto que estamos conversando. Sí, sin duda, aparecerán, sí, claro, aparecen los pronosticadores de estas terriblezas, por supuesto. Se dicen representantes, dicen haber recibido la revelación, y son los que han pronosticado. Jesús respondió: tengan cuidado, no se dejen engañar, porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo soy yo, y también el tiempo está cerca. No los sigan. Esto que presenta Lucas, Miguel, suele ser más que habitual entre nosotros, cuando se nos presentan pretendidos mesías, pseudos iluminados, iluminadores, salvadores de una humanidad, agoreros de aquellos que te van a permitir una vida holgada, ganancias extraordinarias jamás alcanzadas y jamás soñadas. Cuando nos pase esto, Miguel, ¿cómo reaccionar como creyentes? Porque muchas veces, podemos caer en la tentación de seguirlos, podemos, ¿por qué no?, hasta no reconocerlos y agredirlos tildándolos de locos. Podemos dar media vuelta e ir huyéndonos de ese lugar. ¿Cómo reaccionar frente a estas propuestas que muchas veces, quien más, quien menos, a lo largo de la vida hemos recibido? Y mira, como el Señor nos dice, no lo sigan, aparecerán, y es muy comprobable y comprobado, inclusive en nuestro tiempo siempre aparecen estos pronosticadores. Sí, justamente pronosticadores del fin del mundo. Y a propósito de esto, se cortó un poquito recién, ¿no? Y seguimos conversando a propósito del tema. Sí, Fabián, no lo sigan. Usted siga el camino de la fe. Pero si verdaderamente usted es un obrador de la palabra, hace como el Señor le dice, no va a caer fácilmente en estas trampas. Porque a usted el Espíritu Santo le está revelando lo que verdaderamente Dios le dice. Y
está desacreditando inmediatamente, espontáneamente, aquello que le dice el falso profeta, el falso pronosticador. Se levantarán falsos profetas. Un poquito apelando a lo que habíamos dicho anteriormente, me parece, Fabián. Sí, buscan hacer prosélitos, ¿te das cuenta? No buscan evangelizar. Y hacer prosélitos quiere decir seguidores propios. No frutos del árbol para la vida, frutos de nuestro Señor Jesucristo. Y en ese negocio, la palabra negocio, pongámosla así, entre paréntesis, pero en ese negocio está precisamente aquello que buscan. Ser líderes de grupos, algunos de los cuales crecen hasta cierto punto. Sabemos que lo que no es de Dios no permanece, Fabián. Habíamos mencionado el caso que en tiempo de Jesús aparecieron también falsos mesías. No quedó ninguno de ellos, ni el recuerdo. Bueno, de estos que han aparecido a través de los siglos, sí, podemos ver muchos casos, pero ¿alguno de ellos permaneció como permanece la palabra del Señor? Y como permanecen aquellos que viven verdaderamente la vida de fe. Entonces usted siga su itinerario cristiano, no se detenga en terriblezas, en temores, porque eso hace daño al espíritu, mancha el espíritu, detiene en nosotros la gestión salvífica del Espíritu Santo. Como vos nos leías al principio, Fabián, ven Espíritu Santo, sí, el Espíritu de Dios da testimonio con nuestro espíritu y es el mayor testigo que nos está advirtiendo en dónde está la verdad y dónde está la mentira. Y la verdad está en Dios y en seguir ese camino que Dios nos ilustró para que, convocados de esa manera, siguiéramos fielmente ese camino. Así que fuera con todos estos pronosticadores. El fin de los tiempos... Hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano que lleve una vida ociosa, contrariamente a la enseñanza que recibieron de nosotros. Porque ustedes ya saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Cuando estábamos entre ustedes, no vivíamos como holgazanes, y nadie nos regalaba el pan que comíamos. Al contrario, trabajábamos duramente, día y noche, hasta cansarnos con tal de no ser una carga para ninguno de ustedes. Aunque teníamos el derecho de proceder de otra manera, queríamos darles un ejemplo para imitar. En aquella ocasión les impusimos esta regla: el que no quiera trabajar, que no coma. Ahora, sin embargo, nos enteramos de que algunos de ustedes viven ociosamente, no haciendo nada y entrometiéndose en todo. A estos les mandamos y los exhortamos en el Señor Jesucristo, que trabajen en paz para ganarse su pan. Esto que acabo de compartir, Miguel, no es palabra de Dios, pertenece a la segunda carta a los Tesalonicenses, su capítulo 3, versículos 6 al 12, y con esta reflexión tuya seguramente concluiremos nuestro encuentro de hoy. Lo hacemos de esta manera porque estuvimos compartiendo este tiempo esta carta a los Tesalonicenses que culmina de este modo, Miguel. Sí, justamente, y viene a colación de todo esto que decimos, Fabián, ¿no? Sí, en el primer siglo, en tiempo apostólico, este comentario lo hace San Pablo a propósito de algunas conductas en la congregación de Tesalónica. Sí, muchos viene el Señor, no hacían nada, total, ¿para qué? Si ya viene el Señor y se acaba todo esto. Bueno, hay muchos que también especulan de esa manera, maliciosamente, y otros ignorantemente, sí. También eso es cierto. Usted, mientras está en este mundo, haga lo que tiene que hacer para vivir decentemente. El que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho, ¿no es cierto? El que es fiel en lo mucho, en la palabra del Señor, también en lo poco. Y las tareas cotidianas, habituales, los menesteres propios de este mundo, que lo mínimo es el trabajo para ganar el pan con el sudor de la frente. Bueno, haga eso, pero mientras tanto que su conducta sea el testimonio del camino nuevo y vivo que usted sigue, y no se preocupe tanto, no se preocupe de pronosticar cosas como si usted fuera, si el que es asignado, inspirado por Dios y en Dios, reconoce el envío.
El que no también lo reconoce, pero todos reconocemos los cristianos que estamos siempre en un plano de igualdad delante de Dios y que la finalidad de Dios para con nosotros es recuperarnos para la vida y llevarnos a la plenitud de la misma. Y afuera entonces... Señor Miguel Carreras, una vez más tenemos que agradecer la pericia técnica de Silvia Patricia, su elección musical y esos malabares que hace para que técnicamente este espacio se escuche a través de Radio Fe Latina de la mejor manera posible. Ha sido un gusto encontrarnos con ella, con Silvia Patricia, en la musicalización, en la puesta en el aire, en la parte técnica. Ha sido un gusto encontrarnos contigo, Miguel, en las reflexiones semanales. Si el Señor así lo permite y si así lo desea, dentro de 7 días nos volveremos a reencontrar, nos encontraremos aquí es Radio Fe Latina, para volver a compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra, Miguel. Hasta entonces, si Dios quiere. Hasta entonces, y Dios siempre quiere y quiere lo mejor, y lo mejor es la vida. Y ha sido un gusto también encontrarnos con vos, Fabián, en estas lecturas que nos haces tan ilustrativas al respecto del tema. Y bueno, un abrazo muy grande, bendiciones para vos, para todos los tuyos, para toda nuestra audiencia. Es una audiencia fiel que va creciendo, es una comunidad orante, como dijiste al principio, efectivamente. Y de eso nos alegramos realmente en el Señor. Hasta el próximo domingo, Dios mediante. Hemos compartido hasta aquí a la luz de la palabra. Será hasta nuestro próximo encuentro, siempre por Radio Fe Latina.